Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos a este nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de esta miniserie de estudios expositivos de los puntos creitón del libro de Hebreos. En el programa anterior vimos, primero, que esa palabra creitón que tanto insistimos y hacemos énfasis es una palabra griega que se repite varias veces a lo largo de todo el libro de Hebreos, relacionado siempre con la persona y obra de Cristo. Esa palabra intensa significa superior, mejor y más excelente. Segundo, en el programa anterior vimos también los dos primeros puntos creitón del libro. Primero, vimos que Cristo es superior a los profetas, por ser divino y por haber diseñado el Evangelio. Y en segundo lugar, vimos que Cristo es superior a los ángeles y debe ser adorado porque es Dios. Y en el día de hoy, en los aproximadamente 30 minutos siguientes, abordaremos 4 nuevos puntos creitón de Cristo en este estudio del libro de Hebreos. Así que, como el tiempo vuela y el viaje de hoy es largo, entremos ya en materia. Entremos en el análisis y comentario del punto creitón número 3. Recuerde que en el programa anterior vimos los dos primeros puntos. Precisamente en el capítulo 3, versículo 3, ahora el apóstol continúa dando sus argumentos a favor de que Cristo es superior, tocando un punto clave para los judíos, tocando la niña de sus ojos, diciéndoles que Cristo es superior, mejor y más excelente que Moisés. Imagínese el impacto que le habría causado a los judíos leer esto en la carta, que Cristo era superior, mejor y más excelente que el famoso Moisés, al cual casi idolatraban. Pues sí, debemos ponernos en el lugar de los judíos de aquel entonces y comprender que, para ellos, todo lo dado por Moisés era sublime, era glorioso, y de hecho el mismo Pablo, que era judío, lo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11. Lo que fue glorioso ya no es glorioso en comparación con la gloria presente del nuevo pacto. Y si fue glorioso lo que ya desapareció, o sea, el antiguo pacto, mucho más glorioso, o sea, creitón, es lo que ahora permanece para siempre, o sea, el nuevo pacto. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. El apóstol estaba siendo muy valiente tocando los sentimientos religiosos de los judíos sobre su gran líder, Moisés, que ya no debía ser su líder. Todo lo glorioso del judaísmo, empezando por su líder Moisés, era algo único que no tenía ningún pueblo de la tierra, ninguno. Toda esa pompa, esa gloria del ceremonial, la liturgia sacerdotal, el culto, los sacrificios, las leyes, las trompetas, el templo que Moisés les había dado, toda esa gloria, todo eso, ahora, no valía de nada de un día para otro de forma brusca. Todo quedaba abrogado para siempre comparado con Cristo y su obra creitón, un líder superior a Moisés. Moisés había desaparecido porque Cristo es creitón respecto de Moisés. Cristo es superior, mejor y más excelente líder que Moisés. ¿Se imagina el impacto emocional de tocar su líder Moisés? De la misma manera, estimado oyente, aplicando esto a nuestros días, mucho más fuerte es cuando alguien recibe la noticia de que su iglesia está errada, que su papa es falso, que toda la pompa ceremonial católico romana, por ejemplo, no vale de nada, que su líder apostólico ungido de Jehová es un lobo, que los milagros son falsos
Y cuando usted descubre, como yo lo descubrí un día, toda la mentira religiosa, se le viene el mundo encima a uno, excepto que vea la maravilla creitón de Cristo y su obra, que está por encima de todos esos hombres, de toda esa pompa religiosa, dándonos cuenta ahora que, aunque los sentimientos religiosos dolían, la racionalidad objetiva bíblica que da el apóstol es superior a los sentimientos fervorosos. Así que, le decimos a usted, estimado oyente, que quizás se sienta también en la lucha y el miedo de dejar una iglesia, de abandonar un líder, un ministerio, etcétera, etcétera. Decirle cálidamente que ya no necesita líderes en la tierra, ni ungidos, ni apóstoles, ni profetas, ni papa, ni nada, y sobre todo si son falsos. Usted solo necesita el Evangelio de Cristo. Cristo es el personaje creitón para judíos y para gentiles. Su obra es creitón y su evangelio jurídico es creitón. Y eso debe darle valentía, seguridad y paz. Aprenda de este punto creitón que estamos meditando, estimado oyente. Cuando usted descubra que su secta, su religión, su líder apostólico, su pastor o pastora, su superintendente, su papa, su profeta o líder es falso, con falsa doctrina, no se desmorone, no se desanime, no se desaliente. Al contrario, tenga esperanza porque en Cristo y su obra tiene usted excelencia y ya no necesita de esos hombres, ni su parafernalia, ni su gloria, ni su liturgia, ni sus ritos, ni sus cultos, ni seguirles, ni nada de nada. Porque Cristo, su obra y su evangelio debe ser para usted superior, mejor y más excelente que toda religión o secta cristiana o cualquier líder. Usted no necesita seguir a un líder humano, estimado oyente. Usted necesita a Cristo creitón y su evangelio creitón. Esta es la enseñanza práctica que sacamos de este punto creitón número 3 en nuestro estudio de Hebreos. Una pregunta. ¿Sabe dónde están ahora los valientes que escucharon la carta del apóstol? Pero, ¿se imagina dónde están ahora los cobardes judíos que no hicieron caso de la carta del apóstol y volvieron atrás al judaísmo porque eran simples simpatizantes, como hemos dicho recientemente en el canal? ¿Sabe dónde están? Ánimos, estimado oyente. Le apoyamos a ser valiente. Si Moisés, siendo un profeta verdadero, debió ser dejado de lado por Cristo creitón, ¿cuánto más en el día de hoy usted debe abandonar a esos líderes falsos de conducta impía y doctrinas falsas? Piénselo. Pasemos ahora al comentario del punto creitón número 4. Siguiendo el viaje por el libro de Hebreos, el argumento número 4 para defender ante esta iglesia de los judíos que Cristo es superior a todo el antiguo pacto, lo muestra ahora el apóstol en el capítulo 4, versículo 14, y también en varios pasajes a lo largo de todo el capítulo 7, donde habla de que Cristo es superior al sacerdocio humano aarónico. Otra de las joyas del judaísmo, el sumo sacerdote y su élite, el grupo sacerdotal de los levitas, ahora todo eso quedaba anulado, bloqueado e inutilizado porque Cristo es ahora el sumo sacerdote creitón para siempre superior a Aarón. Todo el sacerdocio quedaba abrogado porque Cristo ahora era el nuevo sumo sacerdote inmortal, superior, mejor y más excelente que el sacerdocio aarónico. El sacerdocio aarónico, que había que renovar constantemente porque los hombres envejecían y morían, ahora con Cristo, el hombre inmortal y perfecto, que había adquirido un sacerdocio mediador nuevo y de calidad creitón, los judíos ya no necesitaban el sacerdocio de Aarón. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de esto nosotros, los gentiles, en el día de hoy? Preste atención. Aprendemos que ya no se necesita el sacerdocio humano. Cristo es nuestro nuevo, eterno e imperecedero sumo sacerdote,
hombre perfecto, permanente, inmortal, que no hay que renovarlo y es el mejor sacerdote mediador entre los hombres y Dios. El sacerdocio de Cristo es creitón, porque fue nombrado por Dios. Es creitón, porque no muere como los sacerdotes levitas que morían y había que renovarlos. Es superior por cuanto es de naturaleza divina. El pasaje, literalmente y correctamente interpretado, está hablando a los judíos. Pero. Aprovechamos para aplicarlo al día de hoy con las iglesias que tienen sacerdocio, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Anglicana, o la famosa y falsa Iglesia Católica Romana con su falso sacerdocio humano. La Iglesia Católica vive aún en el antiguo pacto, porque tiene sacerdotes, vestiduras sacerdotales, templos, altar, ayudantes en el altar, sacrificios, liturgia y un montón de ritos similares al antiguo pacto judío. Los líderes de la Iglesia Católica Romana deberían leer más veces el libro de Hebreos, porque hay tremendas similitudes entre la liturgia sacerdotal católico-romana y la liturgia sacerdotal judía, la cual está abrogada. Por lo tanto, la Iglesia Católica está engañada practicando el sacerdocio humano que la Biblia dice que está caducado. Jamás en el Nuevo Testamento vemos nada parecido a la misa, al ritual católico romano, ni sacerdotes en las iglesias del Nuevo Testamento, y mucho menos toda esa mentira de la Eucaristía. La Iglesia Católica está errada, está ciega a estos pasajes del tema del sacerdocio. La Iglesia Católica está engañada y engañando porque todos sus ritos hechos por sacerdotes no valen de nada, por cuanto el sacerdocio humano está anulado. Así que, estimado oyente católico romano, le guste o no le guste esto, salga de ese sistema sacerdotal similar al judaico, porque el sacerdocio humano está abrogado. El judaísmo tenía sumo sacerdote, y la Iglesia Católica tiene su sumo sacerdote, el Papa. El judaísmo tenía los sacerdotes levitas que ayudaban al sumo sacerdote. Y la Iglesia Católica es exactamente igual, que tiene un sumo sacerdote, el Papa, y sus sacerdotes ayudantes. Pero, la Biblia anula, desmorona todo el sistema sacerdotal católico romano humano con estos pasajes de Hebreos que hemos leído, donde todo sacerdocio humano queda abrogado por el sacerdocio creitón de Cristo, el sumo sacerdote para siempre. Por eso el papado es un gran fraude, el sacerdocio católico romano una gran depravación, por cuanto imponen el sacerdocio no bíblico e imponen el celibato a hombres y mujeres, lo cual es contrario a la palabra de Dios, tal como lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, donde dice que prohibir casarse es una doctrina de demonios. Así que juzgue usted mismo la Iglesia Católica, prohibiendo casarse, imponiendo un celibato que genera perversión y un sacerdocio humano que está prohibido, caducado y jamás lo vemos en el Nuevo Testamento. Por cierto, tómese el trabajo y mire el Nuevo Testamento. ¿Ve usted en el Nuevo Testamento algo similar a una misa católico-romana con sacerdocio al estilo romano? ¿Ve usted sacerdotes en la Iglesia del Nuevo Testamento? En resumen de este punto, con estos pasajes se demuestra que el sacerdocio ritual humano ya no es necesario y derriba por tierra el falso sacerdocio católico romano. No hay sacerdocio en el Nuevo Testamento en el día de hoy, estimado oyente. El sacerdocio católico romano es una deformación del sacerdocio judaico, pero son características muy similares al judaísmo. El sacerdocio católico romano es un invento para manipular a las masas, y a la historia documental objetiva me remito. Y más aquí en España, un feudo de la terrible Iglesia Católica Romana que aterraba y manipulaba y aún manipula a las masas por medio del sacerdocio. Si usted escucha este impacto, recíbalo, porque es la verdad, tomando esta enseñanza del punto creitón número 4, donde el sacerdocio humano está abrogado. El sacerdocio religioso de hoy es pecado, sea anglicano,
ortodoxo oriental o católico romano. Los sacerdotes están en pecado. Es una doctrina falsa. El sacerdocio humano está abrogado. Que conste en acta. Pasemos ahora al comentario del punto Creighton número 5. En este nuevo punto Creighton vemos ahora cómo el apóstol les dice contundentemente y de frente a los judíos, en el capítulo 7, versículo 22, que se olviden del antiguo pacto. Sí, ha oído bien, porque el antiguo pacto está abrogado. ¿Qué significa abrogado? Pues sencillamente que ya no funciona, que está sin uso, que está prohibido, que no se puede recurrir al antiguo pacto, que no vale de nada ante Dios el antiguo pacto, que ya no se pueden usar pasajes bíblicos del antiguo pacto para las doctrinas de la Iglesia, que las normas del antiguo pacto eran para Israel y nosotros no somos judíos ni somos Israel. Y sobre todo, porque Cristo ahora es Creighton, superior, mejor y más excelente en su nuevo pacto, respecto del antiguo pacto. Esto es algo que usted tiene que comprender, estimado oyente, porque no lo quieren entender los pastores falsos ni las sectas cristianas del día de hoy, que usan muchos temas y versículos del antiguo pacto para manipular a la gente, porque les conviene para el negocio de la religión, tomando siempre pasajes y argumentos del antiguo pacto para defender ese negocio. Pero, señoras y señores pastores y pastores falsas del día de hoy, en Hebreos se dice rotundamente que el antiguo pacto está totalmente abrogado. Así que déjense de engañar a la gente con eso de que lo dice Dios en su palabra en el antiguo pacto. Déjense de engañar a la gente diciendo que el diezmo es bíblico, que el ayuno es bíblico, que el divorcio es bíblico, que las primicias son bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está caducado. Está en la Biblia, pero está caducado. Escuche bien esto, estimado oyente, y todo pastor engañado que me escucha. Que algo sea bíblico no significa que sea vigente para la iglesia de hoy. Se lo repito. Que algo sea bíblico no significa que sea vigente para la iglesia de hoy. Hay que tener cuidado con eso de decir que algo es bíblico, porque eso es manipular. Más bien habría que decir que una doctrina es vigente si es neotestamentaria. No vale con que le digan que algo es bíblico. Puede ser bíblico, pero no vigente. Puede ser bíblico, pero no neotestamentario. Puede ser bíblico e incluso pecaminoso. Puede ser bíblico, pero ser solo para Israel, no para la iglesia. Solo lo que es neotestamentario es la doctrina vigente para la iglesia. Que no le engañen con eso de que algo es bíblico, estimado oyente. Por ejemplo, con el famoso tema del diezmo. ¿Es bíblico? Sí, pero está caducado. ¿Es bíblico? Sí, pero no es para la iglesia. ¿Es bíblico? Sí, pero no es neotestamentario. ¿Es bíblico? Sí, pero ya no funciona el diezmo, funciona la ofrenda voluntaria. Así que confronte a su pastor cara a cara con esto que le hemos enseñado hoy, para que no le engañen ni le roben más, usando pasajes del antiguo pacto que está abrogado. Bíblico, sí, pero abrogado también. No todo lo que se dice bíblico es correcto ni es vigente. Lo único vigente en doctrina para la iglesia es la doctrina neotestamentaria. Escuche y aprenda bien esto, estimado oyente, para que no le engañen. El Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que empieza en cada capítulo de los evangelistas con la muerte y derramamiento de la sangre de Jesús. Ahí empieza el nuevo pacto. Por lo tanto, toda doctrina que está antes de la muerte de Jesús, aunque Jesús estaba vivo, eso está caducado para nosotros. Solo la doctrina después de la muerte de Jesús
Eso es lo que está vigente en doctrinas para la Iglesia. El resto, anterior a la muerte de Jesús, eso está todo abrogado. Por ejemplo, el tema de vestirse al estilo judío, como hacen los mesiánicos. El tema del sábado, como hacen los adventistas. El tema de no comer ciertos alimentos, como hacen los adventistas y muchas veces la Iglesia Católica. El tema del diezmo, como hacen miles de iglesias. El tema del ayuno, las fiestas judías, las primicias, etcétera, etcétera. Todo eso está abrogado porque es parte del antiguo pacto. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el cansancio en el canal. Y hoy procede a recordarlo a propósito de este punto creitón de Hebreos capítulo 7 versículo 22, de que hay un nuevo pacto creitón, superior, mejor y más excelente, que anula el antiguo pacto, caducado, obsoleto, deficiente, imperfecto, temporal y que ya no funciona. Ahora tenemos un nuevo pacto de calidad y esencia creitón, superior, mejor y más excelente que el antiguo pacto. Y el centro de ese nuevo pacto es el Evangelio, el punto creitón por excelencia. En todo el libro de Hebreos no se ve ni una sola vez por parte del apóstol que haya que dar diezmo, ni guardar el sábado, ni ayunar, ni dar primicias, ni divorcios, ni circuncidarse, ni hablar en hebreo, ni misas, ni Pascua, ni fiestas judías, ni celibato, ni sacrificios, ni templos, ni nada de lo que vemos en el día de hoy en las sectas y religiones cristianas. ¿No le parece singular, estimado oyente? En 13 capítulos, fíjese bien, en 13 capítulos, ni una sola vez se habla de guardar todo esto que hemos dicho antes. Leyendo todo el libro de Hebreos, vemos que los judíos cristianos no estaban practicando nada de estas cosas. Aprenda esto, estimado oyente. Estudie la carta a los Hebreos con cuidado. Es el modelo de iglesia para hoy, centrada en Cristo, y no centrada en las cosas del antiguo pacto. Así que salga de toda iglesia o congregación donde practican y le enseñan cosas del antiguo pacto, para no ser cómplice usted de ese pecado. Descarte todo eso para refugiarse en Cristo y su Evangelio, el cual es creitón con un nuevo pacto superior, mejor y más excelente que el antiguo pacto. Por otro lado, viendo esto desde el punto de vista jurídico, nunca pueden estar vigentes dos pactos a la vez. Eso sería ilegal. Es como que dos constituciones estén vigentes a la vez en un país. Jesús mismo dijo que no se puede servir a dos señores, ni se puede echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El nuevo pacto se echa dentro de la nueva vida creada por medio del Evangelio. Escuche bien ahora esta frase, estimado oyente. Cristo vino, cumple todas las leyes de Moisés que nosotros no podíamos cumplir, y una vez cumplidas, las abroga totalmente para fundar el nuevo pacto con nuevas leyes, las leyes del Nuevo Testamento. Cuando uno se convierte por medio del Evangelio, Cristo le transfiere a usted su obra completa, y entonces Dios lo ve a usted como si usted hubiera cumplido todas las leyes del antiguo pacto. Se lo repito porque es muy importante. Cuando uno se convierte por medio del Evangelio, Cristo le transfiere a usted su obra completa, y entonces Dios lo ve a usted como si usted hubiera cumplido todas las leyes. ¿No le parece fantástica esta revelación? Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22. Jesús ha llegado a ser la garantía de un pacto superior. Ahí lo tiene. Cristo es creitón superior en su nuevo pacto. Lo hemos dicho 1000 veces en el canal y lo repetiremos hasta el cansancio. El antiguo pacto está anulado, abrogado, caducado, inoperativo, obsoleto en sus doctrinas.
Así que cumplir las cosas del antiguo pacto es delito, es pecado, es ofender a Dios, es cumplir leyes que ya no están vigentes, excepto que las actualice el nuevo pacto. Si a nivel humano es un delito aplicar leyes caducadas, de la misma manera a nivel espiritual de las leyes de Dios. Cuando un pastor le aplica a usted y le impone obedecer las leyes caducas del antiguo pacto, es como un abogado o un jurista o un juez que le impone cumplir leyes caducadas. Eso es, jurídicamente hablando, un delito. Tenga cuidado con eso, estimado oyente, y en que no le engañen haciéndole cumplir leyes del antiguo pacto que están caducadas. Aquí el apóstol le estaba diciendo al grupo de convertidos judíos que no necesitaban nada del antiguo pacto, ni templos, ni ritos, ni diezmos, ni ayunos, ni ceremonias, ni vigilias, ni fiestas, ni circuncisión, ni sábados, ni nada de nada, porque Cristo es Creitón, todo está cumplido. El que practica cosas del antiguo pacto está en pecado. Mire en pantalla la evidencia abundante de lo que decimos, que complementa el pasaje que estamos viendo de este punto Creitón. Hebreos capítulo 7 versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose al antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí lo tiene, contundente. Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice: si aquel primer pacto, o sea, el pacto antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado hacer un segundo pacto, o sea, el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: al hablar del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, o sea, el antiguo pacto, y lo que se da por viejo desaparece. Hebreos capítulo 10 versículo 9, hablando del Hijo, dice: quita lo primero, es decir, el antiguo pacto, para establecer lo último, el nuevo pacto. En Hechos capítulo 21 versículo 25 dice: en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, hablando de los apóstoles, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, refiriéndose a las leyes del antiguo pacto. En Romanos capítulo 6 versículo 14 dice: ya no estáis bajo la ley de Moisés, o sea, el antiguo pacto, sino bajo la ley de la gracia, es decir, bajo las leyes del nuevo pacto. Y para terminar, entre los muchos más versículos que hay para defender nuestra tesis, nos quedamos con Gálatas capítulo 3 versículo 25. Venida la fe, es decir, la fe en el Señor Jesús y su nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, que es el antiguo pacto. Contundente evidencia, estimado oyente, de que el antiguo pacto ya no existe. Está anulado, bloqueado, caducado. Olvídese del antiguo pacto y viva en las leyes del nuevo pacto, empezando por la conversión por medio del Evangelio. Todo pastor que le aplique a usted las normas, doctrinas, leyes y ritos del antiguo pacto está engañándole. Él mismo es un engañado, ignorante, y usted cómplice por seguirle. Tenga cuidado, que conste en acta. Y para terminar, analicemos ahora el punto Creitón número 6 de la serie. En el capítulo 8, versículo 6 en adelante, vemos un nuevo argumento en defensa de Cristo como Creitón, diciendo que Cristo tiene un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. Lo de mejor pacto ya lo hemos visto. Ahora nos centraremos en su ministerio y sus mejores doctrinas o promesas. ¿Y cuál fue ese mejor servicio? Es decir, ese mejor ministerio de Cristo. Pues sencillo, estimado oyente, su mejor ministerio fue haber hecho el Evangelio de salvación. Ese es el mejor ministerio de Cristo. No fueron los milagros, no fueron sus palabras de sabiduría, no fue su conducta ejemplar, no, sino que su mayor, mejor y más excelente ministerio lo hizo desde Getsemaní hasta el Calvario, el Evangelio.
¿Y cuál es la mejor de las promesas dadas por Cristo? La mejor promesa es la salvación por medio del Evangelio. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros los gentiles de este punto creitón que estamos analizando? Pues sencillo, estimado oyente, este es el modelo a seguir por nosotros, dar el mejor ministerio con la mejor promesa, el Evangelio. Como dice el Señor, el que lo crea se salvará. Esa es la promesa que predicaba Cristo, Pablo y los demás apóstoles. De la misma manera, estimado oyente, hacemos nosotros en este ministerio Tinajas. Usamos el método de repetir y repetir junto con el sistema expositivo de estudiar detalladamente la palabra para sacar la mejor, mayor y más excelente exégesis interpretativa de todo tema para enseñarle a usted, con este ministerio, verdades creitón, basadas sobre el nuevo pacto creitón y con la exposición de las mejores doctrinas del nuevo pacto, empezando por la mayor doctrina creitón de este ministerio, el Evangelio. Y de esa manera presentar ante usted un ministerio creitón, superior, mejor y más excelente que todo lo que usted ve por ahí. Queremos un ministerio basado solo en el nuevo pacto, en las nuevas doctrinas de Cristo, las mejores y más admirables doctrinas de la revelación teológica, sobre todo tomadas de estos dos grandes libros, Romanos y Hebreos. Los dos libros creitón con la mejor teología de toda la Biblia. Son los dos libros superiores, mejores y más excelentes que tiene la Biblia. El ministerio Tinajas es un ministerio que se esfuerza en ser así, imitando el ministerio del Señor, y lo estamos consiguiendo programa a programa, mes a mes, año a año, haciendo un ministerio excelente, superior en doctrina, basado solo en el nuevo pacto y con un trabajo exegético, expositivo y excelente. Vanidad, no. Objetividad, sí. Un ministerio, para ser un ministerio creitón, es decir, excelente, debe tener ante todo y como base de su doctrina los siguientes puntos. Punto número 1. Debe tener el Evangelio jurídico. Punto número 2. Debe tener correcto el tema del divorcio. Y punto número 3. Debe tener todas las demás doctrinas neotestamentarias 100% correctas. Eso sería un ministerio creitón, guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad, como dice Juan 16:13. Todo ministerio que no tenga toda la verdad no es de Cristo ni es del Espíritu Santo, porque el ministerio de Cristo es 100% excelente, y el Espíritu Santo guía a ese ministerio a toda la verdad. Hay pocos ministerios así, estimado oyente, excelentes y con toda la verdad y estos 3 puntos que le acabamos de decir. Búsquelos, busque a ver si encuentra algún ministerio excelente. Para que un ministerio sea bíblicamente creitón, debe tener toda la verdad en grado excelente. Ese es el modelo del ministerio de Cristo. Así deberían ser los demás ministerios. Pero la realidad objetiva es que no lo son. Hay mucho ministerio falso con mucho pastor y pastora falsa. Mucha doctrina falsa. Hay mucho divorciado recasado como líder. Hay mucha defensa del divorcio. Hay muchas promesas falsas de prosperidad material y milagros. Esos son los ministerios falsos anticreitón que proliferan en el día de hoy. Pero no son ministerios creitón, no son ministerios como el de Cristo. En cambio, el trabajo virtual, pastoral y evangelístico del ministerio Tinajas está basado en el modelo del ministerio de Cristo, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, y del ministerio del Espíritu Santo, como dice Juan 16:13. ¿Y cuál es ese ministerio excelente creitón que predicamos siempre y muy pocos predican? El Evangelio desde el punto de vista jurídico que usted tiene detallado en varios vídeos del canal y que expondremos al final de esta serie de Hebreos. Y hasta aquí, estimado oyente, con los 4 nuevos puntos creitón del estudio del día de hoy en el segundo programa de esta miniserie de Hebreos. Mucho más se podría haber dicho de cada punto creitón que hemos tocado.
y aún quedan muchos puntos más por estudiar. Pero, con lo dicho hoy, es suficiente para su información y reflexión. Ahora le toca a usted meditarlos. Para preguntas, comentarios y demás, si lo necesita, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido La Verdad Creighton, este expositor bíblico Creighton, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo estudio Creighton en esta serie de Hebreos en nuestro habitual programa Encuentros.